Estos agentes de la CIA están a punto de torturar a uno de los hombres más buscados del mundo. Lo que ellos no saben es que esa forma de tortura la inventó él, y está detenido solo porque forma parte de su plan. Pero, por ahora, volvamos al principio. Tobin Frost acababa de irrumpir en un consulado de Estados Unidos en Ciudad del Cabo, Sudáfrica. Sin duda, se trataba de uno de los traficantes de información más notorios del mundo. Mientras tanto, la rutina diaria de un agente de bajo nivel resultaba completamente monótona. Matt Weston introdujo el código de acceso para abrir la primera puerta, y tras escanear su rostro frente a la cámara, ingresó a la casa segura de la CIA ubicada en Sudáfrica. Decir que Weston era un agente de la CIA era casi lo mismo que afirmar que solo era el encargado de vigilar un edificio vacío. Ese era el día número 366 cumpliendo con sus funciones, y aún así, la información que recibía seguía siendo la misma. No había misiones disponibles. Aunque Matt ya había dejado atrás la etapa de novato, seguía siendo tratado como uno. Esta situación fue desgastando poco a poco su ánimo, provocándole una frustración constante. Por ello, decidió llamar a su superior, David, para desahogarse. Llevaba 12 meses esperando una oportunidad real en el campo, pero la respuesta que recibía siempre era la misma. Debía esperar más tiempo. Incluso al preguntar por una posible asignación en París, se le informó que había decenas de candidatos con más experiencia que él. Sin oportunidades para demostrar su capacidad, Matt se sentía atrapado entre cuatro paredes, lleno de entusiasmo pero sin posibilidad de servir a su país, lo que incrementaba su resentimiento. Sin embargo, desconocía que la aparición de un agente legendario estaba a punto de cambiar por completo su forma de ver el mundo y apagar su fervor patriótico. En las calles de Ciudad del Cabo, el exagente de la CIA, Tobin Frost, quien llevaba años desaparecido, reapareció de manera inesperada, atrayendo de inmediato la atención de quienes lo perseguían. Durante su misteriosa ausencia de 10 años, había sobrevivido vendiendo información clasificada de la OTAN, lo que lo convirtió en el objetivo más buscado de la CIA. Frost llegó puntualmente a una habitación privada en el segundo piso de un hotel, donde se reunió con su contacto, Eric, un agente del MI6 británico. Ambos habían colaborado en secreto durante años. Uno proporcionaba la información y el otro se encargaba de encontrar compradores, compartiendo las ganancias. Esta vez, sin embargo, la situación era diferente. Frost le explicó a Eric que llevaba mucho tiempo esperando ese momento. El contenido del pequeño dispositivo que llevaba consigo era extremadamente peligroso, comparable a una bomba nuclear en términos de impacto. Advirtió que la información contenida en ese chip no solo eliminaría cualquier lugar seguro para él, sino también para Eric. La aparición de ese dispositivo, capaz de comprometer incluso la existencia de la CIA, desató una intensa cacería en su contra. Actuando con cautela, Frost se dirigió al baño del hotel, revisando cada cubículo para asegurarse de que no hubiera nadie. Tras confirmar que estaba solo, entró en uno de ellos, se quitó el abrigo y colocó una caja de herramientas sobre el depósito del inodoro. Conectó el chip a un dispositivo de encriptación y en cuestión de segundos lo protegió con una contraseña. Luego lo introdujo en una jeringa de aluminio, buscando la manera de ocultar aquella peligrosa pieza de información. Sin embargo, justo cuando terminaba, apareció una amenaza inesperada. Frost comprendió que la presencia de un solo asesino solía significar que había más detrás. Ante el peligro creciente, se acercó a un hombre y, sin hacer movimientos innecesarios, le entregó una suma de dinero. Guardó el efectivo y al salir le dispararon, pero poco después un niño lo registró. Sin encontrar nada, Frost logró salir del hotel por la puerta trasera junto a Eric, pero durante el trayecto en coche, su compañero intentó convencerlo de que no sabía nada sobre la emboscada. Antes de terminar de hablar, fue asesinado repentinamente. El vehículo perdió el control y quedó bloqueado por otro automóvil. Consciente de que el peligro podía surgir en cualquier momento, Frost no dudó ni un segundo. Revisó la cartera de Eric, aprovechó el caos para salir del coche y mezclarse entre la multitud. Tras observar rápidamente su entorno, arrojó los documentos de identificación de Eric a la basura. Minutos después, el asesino llegó al lugar del accidente, mientras Frost se ocultaba entre una protesta que avanzaba por las calles. Al ver que el paso estaba bloqueado,
el atacante pidió refuerzos y se adentró en la multitud armado, listo para eliminar a su objetivo. En una esquina, el asesino logró divisar fugazmente a Frost y comenzó a perseguirlo. Sin mirar atrás, Frost avanzó entre los puestos de comida, mientras su perseguidor aceleraba el paso. La llegada de la policía le permitió escapar momentáneamente, pero al final de la calle se encontró con una nueva amenaza. Un vehículo bloqueaba el camino, mientras sus enemigos se acercaban por detrás. Frente a él se encontraba el consulado de Estados Unidos. Sin dudarlo, sacó un pasaporte, se deshizo del resto de sus pertenencias y armas, se colocó la mochila y corrió hacia el edificio. Antes de entrar, se giró para observar al asesino, memorizando su rostro. Así, tomó la decisión de entregarse en lugar de seguir huyendo, aunque no estaba claro si se trataba de una rendición genuina o de un plan oculto. Cuando el teléfono sonó en la sede de la CIA, Catherine recibió la impactante noticia de que Frost se había entregado en el consulado. Al enterarse, el director Harlan Whitford reaccionó con extrema cautela. Tobin Frost había sido reclutado por la agencia en 1984, destacando desde el inicio por sus excepcionales habilidades psicológicas en el campo. Su primera misión tuvo lugar en Líbano en 1985, donde en tan solo 3 meses logró capturar y convertir a un alto líder de Hezbollah. Durante los años siguientes, interrogó y reclutó a numerosos objetivos de alto valor, ganándose la reputación de ser un experto manipulador de activos humanos y redefiniendo los protocolos de interrogatorio de la agencia. Frost participó en múltiples operaciones alrededor del mundo. Durante su estancia en Jordania, surgieron sospechas de que había filtrado información al Mossad, aunque nunca se confirmó nada. Hace 10 años, rompió completamente con la agencia y desapareció. Desde entonces, no mantiene lealtad alguna y es buscado por espionaje en 4 continentes. Su último avistamiento conocido había sido en Hamburgo, Alemania, en 2011. Se puede decir que Tobin Frost prácticamente había reescrito por sí solo la estrategia de interrogación de inteligencia de la CIA. Sin embargo, las razones por las que abandonó voluntariamente la organización 10 años atrás seguían siendo un completo misterio. David sugirió interrogarlo de inmediato, ya que, una vez que fuera trasladado a Estados Unidos, el Departamento de Defensa o la Oficina de Seguridad podrían intervenir y quedarse con el mérito. Mientras tanto, en la casa segura de Ciudad del Cabo, Matt pasaba el tiempo aburrido, completamente ajeno a lo que estaba por suceder. De pronto, recibió una llamada de misión. La mezcla de nervios y emoción lo invadió, pues era la primera misión que le asignaban en todo un año. Llamó a su novia y le mintió, diciendo que debía quedarse a trabajar horas extra y que la vería más tarde. Aunque la quería profundamente, su trabajo como agente lo obligaba a mantener su vida profesional en secreto. Poco después, recibió una notificación importante en su sistema. Al observar las indicaciones en la pantalla, comprendió que aquella noche sería larga. En cuestión de minutos, el equipo de interrogación que escoltaba al prisionero llegó a la casa segura. Tras verificar los códigos de acceso, Matt se posicionó frente al elevador, esperando con entusiasmo su primera misión real. Las puertas se abrieron lentamente y sin mayores formalidades. El líder del equipo indicó directamente que llevaran al prisionero a la sala de interrogatorios. Al ver al detenido, con los ojos vendados y las manos esposadas, Matt sintió por primera vez el peso real de su trabajo. No pudo evitar preguntarse qué tipo de persona requería tanta atención por parte de la CIA. Un agente cercano preparaba armamento, y el sonido metálico aumentaba la tensión en el ambiente. El encargado le ordenó a Matt apagar todas las cámaras de vigilancia dentro de la sala de interrogatorios. Aquella instrucción iba en contra de los protocolos, lo que hizo que Matt dudara por un instante. Sin embargo, la presión del momento lo obligó a actuar en contra de su propio criterio. Poco después, comenzaron a preparar un método de tortura conocido como waterboarding. Un balde fue llenado con agua y una toalla empapada fue colocada sobre el rostro de Frost. A pesar de la situación, Tobin Frost se mostró completamente tranquilo y señaló detalles técnicos sobre el procedimiento, evidenciando su experiencia. El interrogador le aseguró que, si confesaba las razones de su entrega, revelaba la fuente de la información, el comprador y la forma en que realizaba sus transacciones,
podría evitar el sufrimiento. Sin embargo, al no obtener una respuesta satisfactoria, ordenó continuar con el castigo. El método, utilizado por la CIA para quebrar la voluntad de los sospechosos, sin dejar marcas físicas, comenzó de inmediato. Frost no opuso resistencia y cooperó con sorprendente calma. Permaneció recostado mientras la toalla húmeda cubría su rostro. Desde la sala de observación, Matt no podía soportar ver la escena directamente. Aunque en el fondo no estaba de acuerdo con ese procedimiento, tampoco se atrevía a cuestionarlo. Tras la primera ronda, Frost apenas mostró signos de debilidad. Incluso después de varias repeticiones, su expresión permanecía inalterable, lo que sorprendió profundamente al interrogador, quien comenzó a considerar cambiar de método. En ese instante, la electricidad de la casa segura se cortó de repente. El sistema de respaldo se activó y las alarmas comenzaron a sonar. El equipo de operaciones especiales reaccionó de inmediato, adoptando un estado de máxima alerta. Matt, visiblemente confundido, avanzó instintivamente y descubrió que un grupo de hombres armados había rodeado la entrada. Sin pensarlo, desenfundó su arma y se resguardó en una habitación. Una explosión sacudió el lugar, seguida de varias granadas aturdidoras que dejaron a todos desorientados y sin audición temporal. Antes de que pudieran recuperarse, el sonido de disparos automáticos llenó el edificio. Los agentes intentaron responder al ataque, pero la situación rápidamente se volvió desfavorable. En la sala de interrogatorios, solo quedaba un agente con vida. Frost entendió de inmediato que los atacantes habían llegado por él. Los asesinos avanzaban de forma organizada, mientras los agentes caían uno tras otro. La reaparición de un misterioso asesino dejaba claro que la situación era crítica. Sin refuerzos y viendo cómo sus compañeros eran eliminados, el último agente pidió ayuda desesperadamente. Fue entonces cuando el destino empujó a Matt hacia la sala de interrogatorios. Su primera misión se había convertido en un enfrentamiento armado, lo que lo dejó completamente abrumado. Frost, experto en manipulación psicológica, comenzó a presionar la mente de Matt, debilitando su determinación. Le recordó que la responsabilidad del encargado de una casa segura era proteger a su huésped. Bajo esa presión, Matt dudó, incapaz de tomar una decisión inmediata. Solo logró abrir la puerta con cautela para evaluar la situación exterior. Para entonces, el equipo de operaciones había sido completamente eliminado. Los atacantes iniciaron una búsqueda exhaustiva del lugar, pero al entrar en la sala de interrogatorios descubrieron que Frost había desaparecido. Existía una salida de emergencia oculta. En ese momento, Matt logró sacar a Frost del edificio y llevarlo a la calle. En medio de la desesperación, detuvo un vehículo apuntando con su arma. Introdujo a Frost en la cajuela y escapó antes de que los asesinos pudieran alcanzarlos. Sin embargo, sus perseguidores no estaban dispuestos a rendirse. Subieron a otro vehículo y comenzaron una persecución a toda velocidad. Durante la huida, Matt informó que el equipo había sido eliminado y solicitó refugio en el consulado estadounidense, pero la solicitud fue rechazada para evitar un conflicto diplomático. Ante esto, Catherine le dio una orden clara: proteger al prisionero y eliminar a los atacantes a cualquier costo. Mientras conducía por un paso elevado, Matt intentó escapar de sus perseguidores. Sin embargo, no podía bajar la guardia ni un instante. Aceleró ignorando los semáforos, mientras dentro de la cajuela, Frost lograba abrir el panel trasero del vehículo. En un instante apareció dentro del coche y desarmó a Matt, iniciando una pelea en movimiento. El vehículo perdió el control cuando el freno de mano fue accionado bruscamente, girando de forma peligrosa. Frost aprovechó la oportunidad para someter a Matt, pero este logró recuperar su arma y finalmente controlarlo. Incluso él mismo parecía sorprendido de haber sobrevivido a la situación. En la sede de la CIA, el director Harlan Whitford ordenó investigar de inmediato la identidad de los atacantes. También dispuso que Matt y Frost fueran evacuados de Sudáfrica cuanto antes. Sin embargo, Catherine explicó que no podían desplegar agentes en ese momento, y aunque el equipo de David podría llegar, tardaría al menos 18 horas. Por lo tanto, la única opción disponible era confiar en el agente novato. Fue entonces cuando comenzaron a revisar el expediente de Matt Weston. Weston tenía un pasado problemático. Sus padres murieron cuando él era joven. Estuvo alguna vez en prisión. Catherine sospechaba de Weston
y creía que estaba involucrado con Frost. David lo defendió, pero Catherine no tardó en complicar la situación. Sospechaba que la fuga de Tobin Frost no se debía a la inexperiencia de Matt, sino a que había sido reclutado por él. Por la noche, cuando Matt trasladaba a otra casa segura a Tobin Frost, este hizo un escándalo y logró huir. Pronto Harlan se enteró y decidió sacar a Matt de la jugada, denegando a Matt buscar a Tobin Frost de nuevo. Ante esto, Harlan Whitford ordenó que David y Catherine viajaran hacia Ciudad del Cabo para hacerse cargo personalmente del asunto. Matt se reunió con Anna Moreau en la estación. Abrazó fuerte a su novia sin querer soltarla, pero la gravedad de la situación lo obligó a decirle la verdad. Le confesó que era agente y le dio un boleto de tren junto con dinero, pidiéndole que viajara a París de inmediato. Si alguien preguntaba, debía decir que habían terminado una semana atrás. Mientras observaba cómo ella se alejaba entre la multitud, Matt no pudo evitar sentir que las palabras de Frost comenzaban a cumplirse una a una. Al salir de la estación, levantó la mirada y algo llamó su atención. En una pantalla del área de espera aparecía el nombre de Langa, el mismo lugar al que Tobin Frost había intentado dirigirse antes. Esto le dio una pista clara, así que decidió seguirla. Accedió al sistema de vigilancia de la CIA y revisó a las personas bajo observación en esa zona. Finalmente, encontró a un falsificador llamado Carlos Villar. Sin embargo, su búsqueda fue detectada de inmediato por la central. Durante el vuelo, Catherine interpretó la situación de la peor manera posible y concluyó que Matt había traicionado a la agencia. Consideró que buscar a un falsificador solo podía significar que intentaba escapar. A pesar de ello, David continuaba confiando en él. La realidad pronto demostraría que Matt no estaba equivocado. Tobin Frost, en efecto, conocía a Carlos Villar desde hacía tiempo, y su relación era estrecha. Frost dejó claro que necesitaba documentos nuevos para salir del país, y Carlos se puso a trabajar de inmediato, completando la tarea con rapidez. Sin embargo, mientras conversaban, la casa fue atacada a tiros. Los asesinos habían llegado, irrumpieron violentamente y asesinaron a la esposa de Carlos. Desesperado, Carlos intentó defender la escalera, sin preocuparse por su propia vida. En cuestión de segundos, otro amigo cercano caía por culpa de la persecución. Para Frost, aquello era parte del destino de quien vive huyendo. No había tiempo para lamentarse, solo quedaba seguir escapando. En ese mismo momento, Matt llegó al lugar tras escuchar los disparos. Desde atrás, logró neutralizar a un francotirador. Al levantar la vista, vio a Tobin Frost corriendo por los techos, así que se subió a un vehículo y fue tras él para ayudarlo. Tras una larga persecución, finalmente lo alcanzó y se enfrentó directamente a los asesinos. Gracias a la cobertura de Matt, Frost logró subir al coche y ambos escaparon una vez más. Uno de los atacantes, al verlos huir, tomó el teléfono con frustración. Aunque habían logrado sobrevivir, la muerte de Carlos pesaba enormemente sobre Frost. Durante la huida, no pudo evitar preguntarle a Matt cómo había logrado encontrarlo. Pero en ese momento, los asesinos reaparecieron y abrieron fuego contra ellos. Aunque ninguno resultó herido, el vehículo quedó inutilizado, por lo que ambos se refugiaron en un edificio cercano. 3 asesinos los persiguieron hasta el interior, dando inicio a un enfrentamiento a corta distancia. Matt logró abatir a uno de ellos, mientras Frost enfrentaba a 2 más en el piso superior. La situación se volvió crítica, y Frost terminó herido de bala, descendiendo lentamente por las escaleras con el cuerpo debilitado. Mientras tanto, Matt interrogaba brutalmente a uno de los atacantes para saber quién los había enviado. En ese momento, comenzó a dejar atrás su inexperiencia, adaptándose a un mundo donde la traición era constante. Finalmente, el hombre herido reveló que fue la CIA, una respuesta que destruyó casi de inmediato la confianza de Matt. Aunque había considerado muchas posibilidades, al confirmarse la traición, sintió un vacío profundo. Después de escapar, ambos se ocultaron en una farmacia, donde Frost se atendió la herida de forma improvisada. Matt, por su parte, empezó a bajar la guardia, pues todo lo que Frost había advertido comenzaba a hacerse realidad. Mientras Matt lo ayudaba a vendarse, Frost le dejó una reflexión importante sobre no dañar a inocentes. Reveló que en el pasado él también había sido idealista, hasta que presenció cómo la agencia eliminaba a un objetivo
sin importar que eso implicara la muerte de personas inocentes en un avión. El motivo era impedir que ese individuo expusiera los secretos de la CIA ante el Congreso. Aunque Matt le preguntó si ese fue el motivo por el que abandonó la agencia, Frost lo negó. Explicó que, tras ese evento, continuó trabajando como si nada hubiera pasado. Con el tiempo, aprendió que repetir mentiras las convierte en verdades, y que en ese mundo todos terminan traicionándose entre sí. A pesar de todo, Matt se negó a rendirse y afirmó que lo llevaría ante la justicia. Frost lo observó en silencio, con una mirada tranquila que parecía comprenderlo todo. Ambos permanecieron callados, en una tensión extraña donde eran enemigos, pero también compartían cierta conexión. Por otro lado, David, que ya había llegado a Langa, recibió una llamada de Catherine desde el centro en Ciudad del Cabo. Tras analizar la escena del crimen y los testimonios, ella concluyó que Matt y Frost habían huido juntos. Sin embargo, David estaba convencido de que Matt estaba a punto de llevarlo a otra casa segura. Por ello, acordaron reunirse en un punto a las afueras de la ciudad. La suposición de David fue correcta. Matt ya había llevado a Frost a una casa segura en las afueras. Después de todo lo vivido, se había vuelto mucho más precavido. Primero ordenó que esposaran a Frost a una tubería. Luego, para asegurarse de la identidad de la gente presente, le pidió que se comunicara directamente con la central. Tras recibir confirmación, Matt finalmente bajó la guardia y esperó instrucciones. En ese momento, Catherine llegó al lugar para reunirse con David. Le informó que había descubierto que Eric había entregado a Frost un chip con información altamente sensible, cuyo contenido aún estaba siendo analizado. Sin embargo, sin previo aviso, David sacó un arma y disparó contra Catherine. La verdad salió a la luz. Él era el infiltrado dentro de la organización. Mientras tanto, Matt, completamente ajeno a todo esto, seguía esperando nuevas órdenes. Pero justo cuando se levantó para ir por café, el teléfono del hombre con el que estaba recibió un mensaje misterioso. Su expresión cambió de inmediato, y sin dudarlo, lanzó un ataque repentino. Matt no logró esquivar el ataque a tiempo, y se vio obligado a contraatacar de inmediato. El arma que llevaba en la mano fue derribada en un instante por su oponente. Ambos comenzaron a luchar, avanzando desde la cocina hasta la sala. A pesar de haber sido apuñalado en el abdomen, Matt soportó el dolor y, reuniendo sus últimas fuerzas, logró estrangular al hombre por la espalda hasta matarlo. Gravemente herido, se arrastró con dificultad hasta donde estaba Tobin Frost. No podía comprender por qué su propia organización intentaba eliminarlo. Desesperado por respuestas, le exigió saber la verdad. Frost, sin apresurarse, le entregó un papel. Se trataba de una lista negra con numerosos nombres, un archivo de chantaje recopilado por la inteligencia israelí 5 años atrás. En ella aparecían agentes corruptos de Alemania, miembros del MI6 británico, incluso integrantes de la propia CIA. Al comprender la magnitud de esa información, Matt insistió en que debían marcharse de inmediato y le entregó la llave de las esposas. Frost se liberó rápidamente, pero en el siguiente instante, tomó por la fuerza el chip que Matt llevaba consigo. Ignorando cualquier intento de detenerlo, se levantó con frialdad y se marchó. La combinación del dolor físico y la traición terminó por derrumbar a Matt, que cayó inconsciente en el suelo. Cuando despertó, encontró a David sentado a su lado. Este intentó tranquilizarlo, asegurándole que todo había terminado y que ahora era un verdadero agente de inteligencia. Sin embargo, Matt solo quería saber qué había sucedido con Tobin Frost. David informó que había escapado en medio del caos y que la escena estaba llena de sangre. Supuso que Frost había matado a Keller, pero Matt lo corrigió con frialdad, dejando claro que él había sido quien lo hizo. Ante esto, David cambió su versión, afirmando que Frost también había asesinado a Catherine. En ese momento, el misterioso asesino reapareció, y Matt comprendió finalmente la verdad. La persona que había intentado eliminarlo desde el principio era el mismo líder en quien más confiaba. Lo que siguió fue un intento de manipulación psicológica, quien trató de convencerlo una vez más. Sin embargo, todo respeto que Matt había sentido por su mentor desapareció por completo, dejando únicamente una sensación de extrañeza y rechazo. Justo entonces, Tobin Frost regresó. David y el asesino se separaron para eliminarlo.
Al observar el lugar, David descubrió que uno de sus hombres había sido asesinado. Poco después, salió al exterior siguiendo el rastro entre los restos en llamas. Mientras avanzaba con cautela, un vehículo cercano explotó repentinamente, lanzándolo por los aires debido a la fuerza de la explosión. Por su parte, Tobin Frost no fue capaz de abandonar a Matt. En él veía un reflejo de lo que alguna vez fue. Sin embargo, la situación no dejaba de ser desesperada. David, que había sobrevivido, reapareció y disparó contra Frost. Parecía que esta vez no había escapatoria. Con el arma en mano, David se acercó nuevamente a Matt, ofreciéndole una última oportunidad de elegir de qué lado estaba. En ese momento decisivo, Matt tomó el arma y disparó contra su antiguo mentor. Con esa acción, puso fin a todo. Después, con gran esfuerzo, se levantó y se acercó a Tobin Frost. Al verlo regresar para salvarlo, sintió una profunda culpa, aunque no encontró palabras para expresarlo. En sus últimos momentos, Frost le dejó un mensaje importante. No debía perder aquello que tenía un valor incalculable. Le recordó que sabía quién era realmente y quién no, asegurándole que era mejor de lo que él había sido. Incluso al borde de la muerte, Tobin Frost no se rindió ante su destino. Con la mirada apagándose poco a poco, la vida de un agente legendario llegó a su fin. Entre el dolor y la determinación, Matt tomó una decisión firme. De alguna manera, heredó el legado de Frost, quien encontró en él a un sucesor más fuerte. De regreso en la sede central, Matt redactó su informe incluyendo la verdad sobre los crímenes de David. Sin embargo, Harlan Whitford no estuvo de acuerdo. Afirmó que ciertas partes del informe comprometían la seguridad nacional. Cuando Matt pidió especificaciones, Harlan dudó antes de explicar que David no podía ser responsabilizado oficialmente por lo ocurrido en la Casa Segura, ya que la CIA no podía permitirse perder credibilidad. Aunque Matt se opuso, señalando que ambos sabían que eso no era cierto, Harlan insistió en que la gente no necesitaba conocer la verdad, ya que ésta podría resultar demasiado perturbadora. Al mismo tiempo, elogió las capacidades de Matt y le ofreció un ascenso inmediato a un puesto de alto nivel. Sin embargo, rápidamente desvió la conversación hacia el documento secreto que Frost había llevado consigo. Cuando Matt preguntó por ese archivo, Harlan explicó que su contenido podía provocar un desastre para la CIA y sus aliados. Ante la duda de por qué Frost confiaría esa información, el tono de Harlan se volvió amenazante. Le advirtió que cualquiera que revelara ese contenido se convertiría en enemigo de todas las agencias de inteligencia del mundo, convirtiéndose en el siguiente Tobin Frost. No obstante, al no existir pruebas de que Frost le hubiera entregado dicha información, Harlan no tuvo más opción que dejarlo marchar. Antes de salir, le recomendó reflexionar cuidadosamente sobre lo que habían hablado. Matt respondió que lo haría, dejando claro que a partir de ese momento, asumiría el control de su propio destino. Al abandonar el edificio, comprendió que la corrupción no surge de la nada, sino que nace desde lo más profundo de las instituciones. Aceleró el paso, alejándose de un lugar que alguna vez había admirado. Al mismo tiempo, envió un correo anónimo a diversos medios de comunicación. Con la revelación de esa información confidencial, las actividades corruptas dentro de los países miembros de la OTAN quedaron expuestas. Los parlamentos comenzaron a señalar a numerosos agentes implicados, y el propio director, Harlan Whitford, terminó siendo procesado. Las agencias de inteligencia se vieron obligadas a enfrentar una reforma sin precedentes. Al final, Matt llegó a París, el lugar donde se encontraba la persona más importante de su vida. Sin embargo, incluso bajo la luz del sol, el destino no le permitió escapar de la oscuridad que ahora lo rodeaba. Su camino apenas comenzaba y quedaba por ver hasta dónde sería capaz de llegar. Espero te haya gustado el video.